Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, los versículos del 50 al 56, dicen lo siguiente. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay un hombre importante que se apersona para ir ante Pilato y rogarle que por favor le dé el cuerpo de Jesús para sepultarlo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, lo dice de esta forma, de esta manera. En el verso 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Continuando con el relato de Lucas, se mencionan ciertas características de este hombre llamado José. Dice que era miembro del concilio, es decir, era un hombre importante en cuanto a la cuestión religiosa de los judíos en Jerusalén. Dice que era un varón bueno y justo también. En el verso 51 dice, este que también esperaba el reino de Dios. Tal vez esta frase no la podemos entender completamente, pero si la comparamos con el Evangelio de Juan, que leímos hace un instante, ahí dice que era un discípulo de Jesús. Entonces, un discípulo de Jesús, lógicamente, es un seguidor de Jesús, pero es también quien espera el reino de Dios, o para ese entonces, quien esperaba el reino de Dios. Pero dice que no lo hacía públicamente por miedo a los judíos. Sin embargo, coincidía y estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Algo importante que debe haber sucedido con este hombre, con José, era de que, siendo conocedor de las Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés y los profetas, él debe haber llegado a entender y a la conclusión de que Jesús verdaderamente era el Mesías esperado por Israel y que su sacrificio traería las bendiciones que estaban establecidas ya en las Escrituras cientos de años antes por medio de los profetas de Dios. Bueno, ahora tiene él la oportunidad de ser testigo de dos hechos ya importantes: la muerte de Jesús y su sepultura. Es más, él está apersonado en la sepultura de Jesús. Él está dispuesto a manipular el cuerpo del Señor, y tal vez para algunos de nosotros esto es nuevo. Si una persona, hablemos de un judío que estaba siguiendo la ley de Moisés, manipulaba el cuerpo de una persona que había fallecido, quedaba impuro, y en esa condición de impuro no podía participar de la fiesta que se avecinaba en horas, que era la fiesta de la Pascua. Ninguna fiesta religiosa podía ser atendida por una persona que había quedado impura. Debía primero seguir un tratamiento para purificarse y entonces podía participar de estas fiestas religiosas. Pero a José de Arimatea no le interesa su religión antigua. Verdaderamente no le interesa. Por eso es que va a rogarle a Pilato, recupera el cuerpo de Jesucristo, le envuelve en una sábana y le lleva al sepulcro. No estamos hablando de servicios funerarios donde terceras personas hacen estas cosas. No, él en persona. Y entonces José de Arimatea, ante los ojos y ante la consideración de la ley de Moisés, él queda impuro y no podrá participar de la Pascua o de la fiesta religiosa de los judíos. Pero no le interesa eso, porque él encontró su verdadera Pascua, que es Jesús. Y entonces lo tiene en segundo plano el asunto de su religión. Ahora él es un seguidor de Jesús. Juan lo menciona, lo declara. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan escribe y dice: José
era discípulo de Jesús. Y entonces, como discípulo de Jesús, bajo una nueva ley, bajo un nuevo régimen espiritual, no está interesado en continuar las observancias antiguas de la ley de Moisés. Una gran enseñanza para nosotros también. Y esto es el hecho que marca no solamente Jesús haber cumplido con su sacrificio todo lo que estaba estipulado en la ley y en los profetas, sino que se cumple el propósito de Dios, que a través de su muerte, sepultura y resurrección, la humanidad tengamos acceso a la salvación. ¿Por qué? Porque muerte, sepultura y resurrección es el significado del Evangelio. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, y a todo el que crea en Jesucristo. Este es el llamado de Dios, y esto es lo que nos pide también a nosotros, que oigamos el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que creamos en ese Evangelio, en ese sacrificio, y que obedezcamos el Evangelio. Pero la pregunta es: ¿y cómo obedecemos el Evangelio? ¿Cómo obedecemos la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? Pues a través del bautismo bíblico, la persona participa en la sepultura en el agua, muere al pecado, son perdonados sus pecados, y resucita, es decir, nace a nueva vida, nace de agua y de espíritu a una nueva vida. Y esta es la gran bendición que tenemos a través del sacrificio de Jesucristo. Este es el propósito de Dios por medio de Jesús, y esto es lo que Dios quiere para usted y para mí también. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal.